Nos vamos ahora hasta España porque allí el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de seguridad ciudadana conocida por sus detractores como la Ley Mordaza, por la restricción de ciertos derechos que afectan a las normas de entrada y registro de domicilios, la identificación de personas o los controles y cacheos en la vía pública. Nuestra corresponsal en Madrid, Ángela Gallardo Bernal, nos da la última hora. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes ese polémico proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana con la que se regulan, entre otras cosas, las manifestaciones o protestas. Un texto modificado y suavizado en algunos puntos que llega 7 meses después de que el Ejecutivo presentara el borrador, que recordamos fue tachado de inconstitucional en varios puntos y duramente criticado por toda la oposición. El ministro del Interior ha defendido, sin embargo, que el proyecto de ley se ha elaborado con un escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas y que de lo que se trata, dice Fernández, es de mejorar la seguridad ciudadana. Como estaba previsto, se amplía el marco sancionador y se mantiene la cuantía de las multas de la ley actual, faltas muy graves con multas de hasta 600.000 euros, graves de hasta 30.000 y leves con hasta 600 euros. Respecto a las manifestaciones, quizá el punto más conflictivo de esta ley, dice el Ejecutivo que se garantiza aún más el derecho de manifestación, pero que a la vez se castigan las acciones violentas o coactivas. Perturbar el desarrollo de una manifestación será considerado grave y las concentraciones ante el Congreso y el Senado, como un rodeo al Congreso, no comunicadas, serán faltas leves, aunque graves si se producen incidentes. Se establece además la potestad de la policía en identificaciones o cacheos y por primera vez se prohíben explícitamente las identificaciones indiscriminadas o por perfil étnico. Lo siguiente será el debate en el Parlamento, donde recordamos que el PP, el partido del Gobierno, tiene mayoría absoluta. A esta ley se la conoce como Ley Mordaza, también se la ha llamado la Ley del Miedo, porque consideran que el Gobierno trata con ella de criminalizar las protestas, de castigarlas, de frenarlas a golpe de multa, en definitiva de evitar, dicen, que la gente se manifieste en contra de las políticas de Rajoy. Vamos a escuchar alguna de esas voces críticas. Hoy estamos asistiendo al entierro de un inicio de democracia que se estaba produciendo en España y estamos viviendo, ¿no?, ese entierro, ¿no?, y volviendo otra vez a lo que es una dictadura. Y lo que están haciendo es reprendiendo y sometiendo al pueblo y silenciándolo. Que tenga temor por dar voz a las diferentes vulneraciones de derechos que conlleva. Yo creo que los políticos hoy en día se han olvidado que lo que tienen que representar es al pueblo, y el pueblo dice no a este tipo de modificaciones. Estas denuncias, estas críticas se escuchan en el mismo sentido estos días desde los sindicatos. En España casi 300 sindicalistas están procesados por su participación en huelgas o protestas laborales. Algunos de ellos tienen incluso ya sentencia de cárcel y están ahora a la espera de un indulto. Penas completamente desproporcionadas, injustificadas, dicen desde los sindicatos. Hemos hablado con ellos, se lo mostramos en el siguiente reportaje. Desde hace 15 años, Rubén trabaja por los derechos laborales en UGT, pero la justicia le acusa ahora de todo lo contrario. La Fiscalía le pide 7 años de cárcel por atentar contra los derechos de los trabajadores y contra la autoridad. Le detuvieron hace 2 años durante la huelga general de marzo, mientras participaba en un piquete. En mi caso, éramos un piquete muy pacífico. Fuimos a hacer un recorrido por los hoteles de 5 estrellas para hacer ruido. A eso de las 7 de la mañana hubo un pequeño incidente en los alrededores del Hotel Ritz. Cargó de forma desmedida y desproporcionada la policía los antidisturbios contra todo el piquete. Entonces ahí se cae un compañero mío, le detienen y yo me acerco simplemente a decir no os llevéis al más mayor, aunque ese compañero tenía 64 años, y simplemente le dije no os llevéis al más mayor, y por decir eso me detuvieron. Está pendiente del juicio. Su caso responde, nos cuenta, a una estrategia del Gobierno para generar miedo, un ataque contra el derecho a huelga, dicen desde los sindicatos, para evitar protestas. Esto nunca había ocurrido y esto es claramente una directriz que marca la propia Fiscalía. Lo que están buscando es una criminalización del derecho de huelga, no solo del derecho de huelga, sino del derecho de manifestación en general y de la libertad de expresión. Hay más de 260 procesados por lo penal como Rubén o por lo administrativo, la mayoría, pero para 6 ya hay una sentencia de cárcel. Los sindicatos han pedido el indulto de todos, que ahora estudia el Ejecutivo. La petición de indulto creo que hace un llamamiento a la sensibilidad del ministro de Justicia y del Gobierno sobre líneas jurídicas y sentido común que dicen que no puede protegerse un derecho mientras que un código penal establezca penas para la defensa de ese derecho. Es un sinsentido. Una polémica que llegaba esta semana también al Congreso.
Nos parece irracional que el Estado pretenda frenar la legítima protesta social con medidas represivas y con el Código Penal, intentando silenciar al sindicalismo de clase. Señoría, esto es el Estado de Derecho, es que esto es un Estado de Derecho. Yo no puedo dar órdenes ni a la Fiscalía ni a los jueces de cómo tienen que cumplir su trabajo. Aunque desde los sindicatos denuncian sentencias desproporcionadas y falta de independencia también de la justicia. Nos parece que es una ofensiva en la que participa y organiza el Gobierno, porque los fiscales en buena medida dependen de las instrucciones del Ministerio de Justicia, ¿no? Para que la resistencia que está habiendo a la aplicación de la reforma laboral, a la aplicación de los recortes y las privatizaciones, pues que esa resistencia desaparezca, ¿no? A Pablo y a Rocío, junto a otros 2 compañeros, les ha denunciado el director general de la empresa en la que trabajan, la estadounidense John Deere. La denuncia les llegaba 6 meses después de los paros en los que participaron. Fue durante la negociación con la patronal de sus mejoras laborales. Lo que creemos es que se hace es utilizar esto como una forma de meter presión. La propia denuncia es muy ambigua. Lo que se está sugiriendo es que podríamos haber incurrido en coacciones, pero no se explicita ninguna coacción ni amenaza concreta. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, por supuesto en el nuestro seguro, pues no hubo ninguna coacción, ninguna violencia, ni ninguna intervención policial. Y nosotros estábamos ejerciendo el derecho de información. Este viernes los secretarios generales en Madrid de los sindicatos mayoritarios de UGT y de comisiones obreras se han reunido con la delegada de Gobierno para denunciar que esos cientos de procesos abiertos contra sindicalistas constituyen, dicen, una ofensiva a la libertad sindical y al derecho de huelga. Aquí en la capital es especialmente relevante el caso de 8 trabajadores de Airbus acusados de agresión y desobediencia a la policía, para los que se pide 8 años de cárcel. Ángela Gallardo Bernal, RT Madrid.